¿Es la falta de educación sexual la causa de los embarazos adolescentes en Latinoamérica? Puede que la respuesta te sorprenda. Aquí en Latinoamérica hay muchas chicas que quedan embarazadas a temprana edad. Para ser muy honesto, creo que esto es algo cultural. Pero como los latinos tienen tanto orgullo por su cultura y su país, cuando digo que esto tiene raíces culturales, parece que nadie lo recibe bien. Dicen, esto no es cultura, es por falta de educación sexual. Porque para mucha gente la cultura siempre es algo bueno y bonito. Pero mis seguidores ya lo saben, como mencioné en un video anterior, la cultura es un pensamiento colectivo y un patrón de comportamiento colectivo. Quien vive una vida verdaderamente propia debe romper el cascarón de la cultura y vivir su propia vida. Es por eso que no necesitamos seguir todos los patrones de pensamiento y comportamiento de otros países bajo el pretexto de la cultura. Volviendo al tema inicial, pensemos si esto es realmente un problema de educación sexual. Recuerdo claramente la primera vez que recibí educación sexual en Corea. Fue cuando tenía 12 años, es decir, en la escuela primaria. Mi maestra habló de manera tan abstracta y vaga que honestamente no entendí nada en ese momento. ¿Qué tan abstracta fue la explicación? Mi maestra explicó, las mujeres tienen cada una un candado. Es algo precioso que hay que proteger. Por otro lado, los hombres tienen una llave que puede abrir este candado. Las mujeres pueden elegir qué hombre abrirá su candado, pero no deben dejar que cualquier hombre abra su candado, porque nuestros órganos son preciosos. Esta fue mi primera educación sexual en la escuela primaria en Corea cuando tenía 12 años. En ese momento no entendía nada sobre qué candados y llaves estaban hablando, por lo que entiendo aquí en Latinoamérica no reciben educación sexual bastante directa y detallada incluso en la escuela primaria. ¿O no? En la escuela secundaria nunca recibí educación sexual. Nada, nunca. Aunque hubo casos en que casi tuvimos una presentación de un instructor externo. En las escuelas primarias y secundarias de Corea, ningún profesor quiere dar educación sexual a sus estudiantes. Es obvio que habrá quejas de los padres. Dirán que están enseñando a los niños a copiar estas cosas. Por eso siempre invitar a instructores externos. Pero incluso con instructores externos hay una avalancha de llamadas de queja al director de escuela después de las clases de educación sexual. Así que los directores tienen que estar tensos después de estas clases. En fin, este es el nivel de educación sexual en Corea. Pero en Corea hay muchos menos casos de chicas que quedan embarazadas a muy temprana edad. Realmente hay que pensar si esto es un problema de educación sexual. Como saben, ya no soy tan joven como para estar en mis 10 y algo o principios de los 20. Pero en Corea, la gran mayoría de la gente tiene su primera relación sexual después de graduarse del preparatorio y entrar a la universidad. Es decir, después de ser mayores de edad. En Corea, si tienes relaciones sexuales antes de los 18 años, es probable que te etiqueten como alguien que ha renunciado a sus estudios y su
futuro un marginado social. Aquí en Latinoamérica no es así, pero en Corea la línea entre los estudiantes marginados y los que no lo son es bastante clara. En Corea, si te involucras en beber alcohol, fumar cigarrillos, bullying o peleas durante tus años escolares, incluso solo uno de los 4, te llaman nalari, considerado un marginado social que no puede soñar con el mismo futuro que el otro 95% de los estudiantes. Y para ser honesto, es verdad que este grupo de estudiantes llamados nalari son los que suelen tener relaciones sexuales antes de ir a la universidad y no usar anticonceptivos. Pero piensen en esto. Si los coreanos reciben tan poca educación sexual y aún así esto no es un gran problema social, pueden imaginar cuánta menos educación sexual reciben los árabes y musulmanes. Y sin embargo, esto tampoco es un gran problema social para los musulmanes sin educación sexual. He explicado mucho, pero no estoy diciendo que esto sea un problema. Honestamente, no tengo una posición particular. Estrictamente hablando, creo que es solo una elección personal mientras se mantenga dentro de los límites de la ley. Tú decides qué haces, nadie más, y es algo personal. Lo que quiero decir es que esto no es un problema de educación sexual, sino simplemente una diferencia cultural. Punto. Esa es mi posición final. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo, solo digo que se basa en diferencias culturales, pero parece que esto es difícil de aceptar para los latinos. La cultura no siempre es perfecta y a veces perpetúa patrones que podemos cuestionar. La cultura no es algo siempre bonita y noble. Es simplemente el patrón de pensamiento y comportamiento que sigue la mayoría de la gente en una sociedad. A veces puede ser bonita, a veces puede ser fea. Pero últimamente, tú eres quien decides cómo vas a pensar y actuar, no tu cultura. Recuerda, la cultura no puede definir un individuo verdaderamente independiente. Eres coreano, eres mexicano, eres argentino, eso está bien, así es. Aceptarlo, pero no dejes que tu cultura, nacionalidad y etnia dicten tu vida. Siempre eres tú quien define tu vida y a ti mismo. No cometas el error de identificarte a ti mismo con la cultura de tu país. Si quieren entender más, consulten el primer video en la lista de reproducción Cultura en mi página de TikTok o YouTube, Instagram, donde explico por qué no como pupusas con las manos. Y no olviden unirse a mi grupo de Telegram, fans de Julian, si quieren relacionarse más conmigo.